Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Empezamos un nuevo año y hacer planes y ponernos metas es algo común. ¿Qué dice la Escritura respecto de hacer planes? ¿Cómo encaja la verdad de Dios con nosotros en nuestras metas para este 2026? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo año que inicia aquí en Entre Semana. Feliz año nuevo, ya 1 de enero 2026. Wow. A lo mejor no estás escuchando esto el mero día, pero igual, nosotros salimos en hora, en punto. Si es la mañana del 1, ¿qué haces? Vuelve a dormir. Exacto. Si es jueves de cualquier semana del año hasta que el Señor venga, y si todavía podemos hacerlo, si el Señor quiere, Señor quiere, ahí estaremos para conversar. Bien. En este año nuevo, ¿cuál es tu dinámica de estar con la gente? A lo mejor con la familia tienes personas que vinieron de visita a pasar a Navidad, Año Nuevo. Está esa entrada y salida de personas. Lo triste de Año Nuevo es que ya se acabó. Se acabaron las fiestas. No hay nada más. O sea, ya el 2, algunos... Hay que trabajar. Sí, comienzan a trabajar desde el 2. Otros... Los que son estudiantes por ahí tienen algún margen más. Un poquito, el 5, 6, pero es como que ya de vuelta a la realidad. Después de tener esa semana rara, como dijimos, ¿no? entre Navidad, Año Nuevo, entonces como que todo es una neblina. Confieso que al venir a Hemisferio Norte fue de las cosas más raras, porque en Sudamérica, al menos en Chile y los años que vivimos en Argentina, el año escolar va de marzo a diciembre. Entonces, esperar Navidad y Año Nuevo estaba empezando verano, entonces era con short, ganas de playa, haciendo un asado. Ese era el espíritu navideño. Uno veía las películas, sí. ¿Viste? Nieve, frío, y uno en la playa, ¿no? Y primero, por lo general, con mis papás caminando a 20 minutos, íbamos constantemente 1 de enero a la playa. Y como estudiantes, después de eso, era vacaciones. Claro. Era lo mejor. Sí. Siendo estudiantes, terminaron las fiestas y ahora empiezan las otras vacaciones. No, claro. O sea, nunca se acababan las fiestas. Era como partíamos en Navidad y terminaba fin de febrero, ¿no? Si eras estudiante. Algunos, ya cuando entrabas al mundo laboral, como es verano, tomaban o la primera quincena de enero o la segunda quincena de enero, pero era mood vacaciones. Sí, ¿no? sí, entonces, sí. Cuando venimos acá a Hemisferio Norte, como, qué frío, Navidad y Año Nuevo. ¿Y qué hacemos el 2 de enero? Hay que seguir, ¿qué hacemos? ¿Cómo se pique cerebro? Seguir trabajando, no hay de otra, ¿no? Sí. Eso me costó, fue un cambio raro de ¿cómo se llama? De fecha y de ambiente, aún de temperatura. Bueno, Querétaro es un invierno mentiroso. Sí, no está. Bueno, yo crecí en Miami, que es un poco más caribeño. Y existe invierno. No existe invierno. Lo mejor que podría suceder es más o menos en enero tenemos 2 semanitas de brisa fresca. Días nublados, ¿no? y es igual que los países caribeños, que un poquito así de nubes y sacan abrigo, sacan botas, y es como, claro, tengo esta ropa aquí guardada, aunque haya 25 grados, es lo más frío que para usarla. Sí, porque hay que estrenar la ropa. La ropa de invierno. O sea, y es caro la ropa. Entonces, esas 2 semanitas de brisa fresca, eso para mí es el espíritu navideño. Para mí, Navidad es apagar el aire acondicionado. Wow. Eso es Navidad. Como la geografía, el clima, sí condiciona la vida del ser humano. Es increíble. O sea, condiciona en el sentido de que afecta, no sé, el clima, el espacio donde tú te desarrollas afecta. Pero bueno, estábamos en Navidad, Año Nuevo. En Año Nuevo las visitas se van, decías, las visitas se van, ya uno regresa a la normalidad. Y para algunos es un descanso, porque ya entro a mi ritmo y ya puedo andar en calzoncillos durante la mañana alrededor de mi casa, porque ya cuando están los tíos y cuando están los abuelos y todo, uno se tiene que vestir antes de salir de la ducha. Claro. Entonces, hay mucha gente en casa, ¿no? Sí, no. Entonces, para algunos como que... ya, por fin. Yo sí estoy triste porque la próxima semana ya nosotros recibimos visitas estas fiestas, llegaron mis suegros, y por mí que se queden
mucho todo el tiempo que quieran. Ok, no, pero hablando en serio, fue lindo recibirles porque es primera vez, hacíamos el cálculo, que 2 fiestas seguidas pasamos con familia cercana, ¿no? El año pasado estuvo Mario, que es uno de nuestros Patreon, con mi cuñada, y ahora están mis suegros, y Dios mediante estamos haciendo el plan, y creo que tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar hoy, de ir las próximas fiestas a Chile. Entonces, si se llega a concretar, serían 3 fiestas seguidas que pasaríamos con parte de la familia, ¿no? Pero sí, hay una realidad de que en muchos es como que Navidad, Año Nuevo, está el familión y ya después, ya. Gracias. Sí, ¿no? Estuvo bueno. Ahí nos vemos. Y creo que, bueno, haciendo el vínculo con lo que queremos tocar hoy en este episodio especial, ya la siguiente volveremos a ¿cómo dicen? Al programa anteriormente... Seguimos con la programación anterior. Eso. Pero ahorita estamos hablando acerca de Dios con nosotros, ¿no? O sea, cuando mencionan a Jesús, lo vinculan con ese Emmanuel que fue profetizado en Isaías. Pero este Dios con nosotros, y creo que lo dijiste de manera muy excelente en el episodio pasado, en Apocalipsis, muestra que eso siempre fue el deseo, de que la morada de Dios es con los seres humanos. Y cuando pensamos en este concepto y también lo ligamos con quizás el mood de 1 de enero, que es de los propósitos, que es de las metas, que de los planes, porque claro, hoy comienzan todos con Génesis capítulo 1 y después ya abandonan para marzo, donde se meten a Éxodo Levítico. Pero yo creo que hay un cierto entusiasmo al comenzar el año. Pero a veces se puede sentir como que al hacer mis planes, yo quiero que sean mis planes y que Dios no estorbe mucho mis planes, porque Dios tengo muchos planes. Y si me va mal, te voy a buscar. Y si tengo problemas, te voy a buscar. Pero que te quiero tratar así como la familia, que ya están por salir, es 1 de enero, ya ellos tienen que volver a trabajar, entonces quizás los viajes comienzan hoy o mañana o en un par de días, pero no es algo permanente. Y hay una gran diferencia entre tener a tu familia de visita y tener a tu familia viviendo contigo. Ahí cambia. Ahí sí cambia la cosa. Porque cuando tu familia viene de visita, uno puede fingir por un tiempo de que yo no peleo con mi esposa, de que mis hijos son súper bien portados, de que yo no tengo malas actitudes, de que siempre estoy feliz y cómo no quisiera que ustedes estuvieran. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Hasta que se van y ya. Pero si vienen a vivir y están conmigo todos los días, ahí es donde pues ellos van a ver ciertas dinámicas, van a ver ciertas cosas donde no voy a poder fingir, van a ver ciertas puertas que quizás yo puedo dejar cerrado con llave mientras están de visita, pero cuando vienen a vivir, pues ahí es donde voy a tener que abrir la puerta. Y el Emmanuel, el Dios con nosotros, pues él vino para vivir con nosotros. Él vino para estar. Para estar. Y para quedarse y hacer su morada, lo que decíamos, ¿no? Y la idea es de que no hay ninguna cosa al que Él no tenga acceso. Pensando en eso, hay un pasaje en Santiago capítulo 4 que tiene que ver con los planes. Y creo que es muy propicio para este 1 de enero. En Santiago capítulo 4, versículo 13, dice: oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Está interesante esto de citar ahí lo que dijiste de Santiago en cuanto a los planes, porque si hay algo propio en Año Nuevo, es hacer planes, ¿no? Y típico, perfilemos algunas cosas. No es necesario hacer planes. Después del 31 está el primero, y después del primero está el 2, y la vida sigue, y cero plan. Y es como que se sataniza el hecho de hacer planes, ¿no? Por otro lado, hay otros que dicen, no, hay que hacer planes. Y más vale hacer planes, porque si no hacemos planes, ¿cómo vamos a hacer para ir de Dios te tiene aquí? No, tú estás aquí, pero Dios te quiere acá. ¿Cómo hacemos para ir de aquí a acá? Y la predicación es yendo de aquí a acá. Lo he visto muchas veces. Perdón. ¿Cómo? A ver. Tú estás aquí, pero Dios te quiere acá. ¿Cómo hacemos para ir? Confieso que no he pensado en rostros. Okay. Voy a confesar mis pecados, ¿verdad? Pero es como que, por otro lado, hay personas como que, ¿cómo lo puedo decir? Están casi obsesionados con el tema de planificación. Ajá. ¿Cómo estás, Alex? Bien. A ver, dime, ¿cuáles son tus planes para este año? 5 y 10. Es como, si no lo dijiste a los 10 segundos, este tipo es un mediocre, nunca planificó nada, y es como que se atribuye... El que fracasa en planea fracasar. Wow, lo dijiste, muy bien. ¿Y cuál sería entonces el punto de equilibrio? ¿Qué hacemos en Año Nuevo? Porque eso es típico, ¿no? Ayer 31, si tuviste alguna cena familiar, por Año Nuevo, planes. Ahora se ha puesto de moda hacer como... ¿cómo le llaman esto? Que tus metas para el año las publicas. Propósitos. Ajá. No está mal, uno de los más espirituales que suele aparecer, no es fácil, es leer la Biblia en un año, y suele fracasar en febrero, esa es la realidad. Sí. Por lo menos le echamos ganas, dicen algunos. Sí. ¿Está mal tener planes? No va... O sea, Santiago, o una primera lectura, uno diría, ay, sí, está mal tener planes. Sí, porque dice, ni siquiera saben qué sucederá mañana. Entonces, bueno, como no sabemos qué sucederá mañana, pues mañana tendrá sus propios afanes. Palabras de Jesucristo, nuestro Salvador. Listo. Y ya está. Con eso es suficiente. Entonces... pero no es eso lo que dice Santiago. No. Analicemos al detalle. Fíjate, bueno, dice... Cuando él dice más bien, cambia de versión porque hay una pregunta... a ver, erudito en griego. Me agarras en curva. En la NBI... dice, versículo 14, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ahora, me encanta porque ahí podemos tener un paréntesis filosófico muy, muy largo, pero así está en el griego original. Es una pregunta: ¿qué es tu vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Porque la NBLA, que creo que es traducción superior, no aparece la pregunta. Pero como yo soy de la antigüita, porque creo que en la Reina Valera también aparece la pregunta: ¿qué es vuestra vida? La verdad no tengo ni la menor idea. Veamos, espérate, 14. Es versículo 14, ¿no? Sí, cuando no sabéis qué será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Sí. Bueno, mientras investigas, Okay. veamos lo que critica Santiago. Aparece la puntuación al menos en el texto, aparece la puntuación de pregunta. O sea, sí es una pregunta. Ok. O sea, en este caso, la NBLA termina siendo más interpretativo. Es probable. Ok, que una traducción formal. Sí. Ok, bueno, cerramos paréntesis. Santiago critica el hecho de que no se incluyó Dios en el plan. Porque dice, en lugar de decir, haremos y estaremos ahí un año, traficaremos y ganaremos, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No son la presencia de los planes, es si el Señor quiere. Ahora, muchas veces esto se ha hecho hasta tradición, ¿no? O sea, ahí nos vemos mañana si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿no? Y si Dios quiere, como casi como una expresión religiosa, ¿no? Claro, sí. Con sí, si Dios quiere, santificamos todo el plan. Sí. Pero tampoco va por ahí. No es un conjuro mágico, ¿no? De decir, hago toda la planificación o no sé, me voy a, no sé, líder de iglesia.
y plantea todo lo que se va a hacer, ¿cómo se llama? Para el año, y después dice, bueno, si Dios quiere. Si Dios quiere. Y ya con eso santificó y bañó de espiritualidad cualquier plan. Claro. No va por ahí tampoco, no es un conjuro. No, yo creo que lo que tiene que ver, tiene que ver con tener a Dios presente en mis planes. Que el Dios con nosotros no sea relegado solamente a lo religioso, no solamente a aquellos espacios donde, pues sí, le reconozco porque es Navidad, le reconozco porque es la Pascua, lo reconozco porque estoy en un ambiente donde se presta para esas cosas, sino que también en lo cotidiano, en mis planes. Uh-huh. Bueno, perdón, encontré acá algo del texto griego y no, estoy viendo que no tiene el signo de pregunta. Si me das tiempo, deja que voy a buscar Lo que pasa es que hay dos textos griegos. Está el quinta edición de la UVS. Ajá. Y el 28-29 edición del Novum Testament Grace. Pero si me das unos minutos, la voy a buscar. Porque, a ver, ¿qué cambiaría si fuese una pregunta o no fuese una pregunta? ¿O es simplemente duda? Es que creo que también, puede ser una afirmación. Al ser una pregunta, uh-huh, te invita a la reflexión. ¿Qué es vuestra vida? Ahora, ¿y si es una afirmación? ¿Tu vida qué es? Es neblina. Sí. O sea, como que es más contundente. Sí. Pero creo que nosotros deberíamos, a este lado de la eternidad, hacernos la pregunta, porque sí, desde la perspectiva de Dios nuestra vida es una neblina, pero desde la perspectiva nuestra, solamente nosotros esta es la única vida que tenemos. Sí. Por lo tanto, una pregunta, ¿qué es tu vida? Te invita a reflexionar, porque muchas veces nosotros podemos llegar a pensar de que mi vida es... se apunta a la grandeza, se apunta a esto, se apunta a lo otro. Cuando Santiago dice, lo pone en perspectiva, dice, es una neblina. Ahora, si en esa neblina vas y traficas y haces planes y todo, está bien. Qué bien por ti. Pero siempre ponlo en perspectiva. Sepa que lo que será de tu vida en cuanto a tus planes terrenales y cotidianos, va a desvanecer. No va a terminar en nada. Por lo tanto, lo que hacemos debería estar ligado a lo que Dios quiere, porque solamente ahí obtiene o adquiere trascendencia. Si lo que yo hago es lo que Dios quiere, si lo que yo hago va alineado con ese Dios con nosotros, ese Emmanuel, en mi día a día, en los pequeños planes. Entonces, volviendo a Santiago, pensando en el Año Nuevo y pensando en lo que dijiste de Dios viviendo con nosotros, ¿no? ¿Cómo se vería una planificación donde la realidad de Emmanuel, Dios con nosotros, es algo que se plasma en todas las áreas de la vida? Es como, ok, entonces no planifico porque... tengo el jefe acá al lado, dime lo que tengo que hacer. Esa podría ser alguna distorsión, ¿no? Otros sería, ok, planifico lo que me conviene, ahí viene la incomodidad de Dios con nosotros, que es como, los planes espirituales meto a Dios, en los planes que no son espirituales no entra Dios, y eso tiene que ver quizás con esa diferencia necia que hemos hecho entre secular y santo. Pero ¿cómo se vería a la luz del pasaje de Santiago una vida que reconoce la realidad de Emmanuel, Dios con nosotros, que reconoce la necesidad de planes? ¿Dirías que es necesario planificar? Yo creo que sí. O sea, a lo largo de toda la Escritura, uno ve tanto en Antiguo Testamento como en Nuevo Testamento, hombres de Dios, mujeres de Dios, haciendo planes, y Dios bendiciendo esos planes, dirigiendo esos planes, o aún estorbando esos planes. Ajá. Por ejemplo, el apóstol Pablo planifica ir en una dirección en su viaje misionero, y Dios le dijo, bro, por aquí no va. Sí. Y lo estorbó. Prosperando otros planes, por ejemplo, con David. David tiene el deseo, tiene el plan de hacer una casa. Dios le dice, tienes un buen deseo, pero no la haces tú. Pero no rechaza el plan, sino
cambia el ejecutor, el quien plasma el plan, y le dice lo va a hacer tu hijo. Es más, tú lo que vas a hacer es dejar todo preparado para que lo haga tu hijo. Sí. La conquista de la tierra, estoy así en desorden, pero los conceptos que vienen a mi mente, la conquista de la tierra prometida con Josué, hay una planificación militar. Sí. Ella entra por el medio. Era la mejor manera de llegar al centro y de ahí empezar la conquista en todas las direcciones. Entonces, sí hay una planificación, ¿no? Sí, y yo creo que es importante. O sea, otra palabra, otro versículo citado por personas que hacen planes es esta de Salmo, el Salmo de Moisés. Enséñanos a, ¿qué es Salmo 70? Enséñanos Salmo a numerar 90. nuestros días. 90. Uh-huh. Para que podamos obtener un corazón de sabiduría. Y sí creo que es importante. Es decir, mira, o sea, ya que nuestra vida es una neblina, pues, ¿cómo podemos aprovechar cada día? Y eso se aprovecha planificando y haciendo proyecciones y viendo. Pero creo que ese, si Dios quiere, es importantísimo porque, primero, o sea, dice, si el Señor quiere, haremos esto. Tenemos que reconocer que Él es Señor, ¿no? Creo que hay un ámbito moral a esto, porque lo que el Señor no quiere, si ya sé que no lo quiere, pues no se debe de hacer. Y hay planes al cual yo no puedo agregar ese si el Señor quiere, porque yo ya sé que el Señor no quiere. Entonces, yo creo que por eso cada decisión tiene que ir con esa frase. Porque si realmente lo creo y lo vivo de esa manera, pues eso me va a ayudar a eliminar muchos de esos planes que Dios no quiere de mí. Por otro lado, también reconoce una cierta dependencia. Porque si el Señor quiere que se haga, se va a hacer. Si el Señor quiere que se lleve a cabo, pues Él va a hacer que sea posible. Él es el Dios de las cosas imposibles. O sea, nosotros como iglesia ahora estamos en un periodo donde estamos también esperando en Dios para que Él actúe y que Él haga aquellas cosas que nosotros determinamos que son imposibles. Y la verdad, si fuese por nuestros planes, nosotros diríamos, pues no vamos a ir en esta dirección. Pero como ya agregamos el Señor quiere, pues entonces ahí es donde vamos respaldados diciendo esto no depende de nosotros. Y entonces, encontrando ese equilibrio del Señor quiere, tiene que ver con planifico, reconociendo, como te dijiste, el señorío, la soberanía de Dios. Pido a Dios con claridad. Señor, Pablo, ¿te acuerdas que oraba? Oren por mí porque se me ha abierto una puerta grande. Es en 2 Corintios, al final, creo. Sí. 1 Corintios al final. En alguna carta al final, siempre me olvido cuál es. No sé si es primera Tesalonicenses o 2 Tesalonicenses. Hacia el final dice, oren por mí porque se me ha abierto una puerta grande para el evangelio y muchos son los adversarios. Entonces, en la planificación, reconozco el señorío, reconozco el Emanuel, el Dios con nosotros, cuya presencia debería inundar y lejos de dar temor a planear, debería dar confianza al planear. Lo hablé, no sé si te acuerdas, la primera predicación de la serie que hicimos en la iglesia. El contexto de Manuel en primera de Isaías, iba a decir, en Isaías capítulo 7, era Acaz rechazando a Dios. Y Dios le dice, no, yo voy a estar igual. Entonces, para el fiel, Dios con nosotros es un ánimo, es una esperanza, es una confianza única. Pero para el que quiere vivir con Dios recluido a un domingo por 1:30, 2 horas, y el resto de la vida la planeo sin ese Dios con nosotros, es incómoda la visita de Dios. Es como cuando te vas, viniste a vernos y ya pasó la fiesta. A ver, sí, cuando te vas ya puedo comenzar a hacer mis planes. Entonces, ¿qué va? Hago planes, reconozco la soberanía, reconozco la presencia de Dios y eso me da tranquilidad. No planifico con el miedo de, Él me está viendo. No, planifico casi diciendo, Señor, tú estás conmigo. Entonces, ¿qué oro? Oro por puertas abiertas. Oro para decir, Señor, este es mi plan, pero como no, porque creo que una de las cosas que Santiago cuestiona es esto. Ni siquiera saben qué va a suceder mañana. Claro. Paréntesis griego. En NetBible aparece el puntito arriba. El puntito arriba es 2 puntos en el texto griego. Punto y coma es una pregunta. Entonces,
lo más probable es que sea 2 puntos, ¿qué es su vida? 2 puntos. Y la pregunta, el signo de interrogación se deduce. No aparece. Claro, porque si fuese signo de interrogación, claro, tendría un punto y coma. Ajá. Pero tiene 2 puntos. ¿Qué es su vida? 2 puntos. Ahora, podría usarlo como pregunta, se usa igual, ¿entiendes? Sí, ¿Qué es su vida? Esta es su vida. Esta es su vida, 2 puntos. Es una neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. Pero si se usa signo de interrogación, no también cambia el válido. sentido, porque el concepto es, te voy a explicar qué es tu vida. Está bien, ¿no? se redimen ambas traducciones. Quedan otra vez equiparadas. Pero para que sepan, Alex, Steam, a ti te paga, ¿no? Holman, ¿quién es el que tradujo NB, NLA? No sé, solamente me llegan... me paga Sonderman. Sí, me llegan las transferencias a mi cuenta y no sé. La NBI no es del diablo. Eso yo tengo, estoy en esa campaña. Entonces, ¿qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Uh-huh. ¿Cómo voy a planear con puño cerrado, con tanta frialdad, si mi vida es algo que ni siquiera hay factores que no están en mi control? Ajá. ¿No? Hay un montón de cosas que yo no sé. Ahora, para mí, este versículo tiene que ver con qué está en tu control, qué no está en tu control. Que quitemos la palabra control, qué es mi responsabilidad y qué es mi preocupación. Los 2 circulitos de Paul David Tripp. ¿Qué es mi responsabilidad? Planifica respecto de lo que está sujeto a ti. De lo que no, confía en el Señor. Porque como tú decías, Santiago no está criticando hacer planes. Entonces, pido a Dios, Señor, abre puertas. Permíteme avanzar de manera tal de que si tú vas delante, poder ver tu guía al respecto. Oro a Dios también pidiendo que Él estorbe mi plan. Ahora, obvio que yo no planifico algo que no me gusta. Claro. Entonces, yo no planeo, y es como, ok, ojalá que esto no funcione. No, yo planifico algo que quiero, que anhelo, pero decir, Señor, estorba, Señor, permíteme ver, permíteme identificar realmente cuando hay alguna circunstancia que yo diga, estoy intentando ir más allá. Eso no es sencillo, porque eso es... entonces, ¿para qué planifico? Uh-huh. ¿Entiendes? Sí, creo que hay otro elemento también a esto. Y es, creo que en nuestro tiempo de planificar, es una de las razones por la cual no dejamos o no queremos que entre Dios, no queremos que si Dios quiere sea parte de nuestra planificación, porque cometimos un error y ahora estamos viviendo con las consecuencias de ese error. Pero no queremos confesarlo porque sabemos que eso es lo que Dios quiere. Por lo tanto, voy a hacer planes para salir de mi error, para que si luego salgo, entonces puedo mirar para atrás y decir, wow, qué bueno que salí de esto, ahora de aquí para adelante, si Dios quiere. ¿No? O sea, como que me encuentro en el bache, pero como da mucha pena decir, caí en un bache, o sea, quiero salir y después pedir instrucción. El problema es que cuando estás en el bache, ahí es cuando mayor instrucción necesitas. Cuanto mayor de esa guía necesitas. Pero como da pena, como tengo que confesar, como tengo que ser honesto, es decir, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿No? Es la pareja que tuvo relaciones antes, parece que ya va a embarazarse, ya está embarazada la mujer, entonces digo, ¿cómo planificamos para que nos casemos o no sé, o hagamos las cosas de tal manera que nosotros no tengamos que ser honestos acerca de dónde nos encontramos? Ahora, si después, cuando llegamos a nuestro año 10, nuestro 10º aniversario de matrimonio, ahí podremos decir, bueno, mira, así fueron las cosas, pero yo no estoy viviendo en medio de el problema. Entonces, yo he visto que eso muchas veces es una de las razones por la cual yo no hago esos planes, no digo si Dios quiere, porque digo, si yo ya sé que donde me encuentro es donde Dios no quiere, entonces ¿para qué buscarle? ¿Para qué hacer este plan incluyendo a Dios si la responsabilidad es mía de salir de este hoyo? Y el tema es que partimos de una premisa, o sea, ¿cómo vas a planear si ya la cosa viene mal? Más bien arregla eso que está mal y después de eso planea. O tomando la pregunta de Santiago, o sea, o la declaración, ¿no?
Tú ni siquiera sabes lo que va a suceder mañana. ¿Que tú piensas que por tu cuenta vas a salir de este hoyo? Tú ni siquiera sabes si tu dirección va a empeorar el asunto. Que, la verdad, 99%, no, perdón, 100% de las veces, hacer los planes sin ese si Dios quiere resulta en un peor estancamiento, en un bache peor. Bueno, siendo práctico, 1 de enero. No están mal los planes. Correcto. Ok. Si tu realidad es que estás en jerga futbolística, estás en la división B, tu plan es ir a la A. O sea, sale de donde estás. No puede ser, bueno, me voy a mantener ahí y tratar de no empeorar más. No, ya estás en segunda división. Ya las cosas están mal en tu vida. Lo primero que habría que hacer es bandera blanca y dejar de planear lo que sabes que va a fracasar porque ya estás en ese punto. ¿De acuerdo con eso? Sí. Quizás el primer paso va a ser pedir ayuda con alguien. Claro. Porque ya lo intentaste solo y por intentarlo solo terminaste donde terminaste. Y por eso Santiago dice, tú ni sabes, ¿no?, cómo es tu vida. Entonces, por lo tanto, pida ayuda. Ahora, es muy interesante el contexto de Santiago. Porque el contexto de Santiago es un contraste entre ambas sabidurías, ¿no? La sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que es de este mundo. La sabiduría que viene de Dios, Santiago es el clímax de la carta, es capítulo 3, y dice, la sabiduría que viene de Dios es pura, es pacífica, es respetuosa, es dócil, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos. Pero la otra sabiduría, la que no viene de Dios, es terrenal, es animal, es demoníaca, es diabólica, hay envidias, hay rivalidades, hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Ahora, ¿por qué cito esto? Porque estos creyentes son los que salen de Jerusalén en Hechos capítulo 8, pierden sus posesiones, quedan a la deriva, quedan sin sus líderes espirituales, Santiago, Jacobo, y él envía esta carta de ánimo. ¿Qué pasaba? Las circunstancias, ese pragmatismo llevado a la ¿cómo se llama? A su extremo era, bueno, pero ¿y qué quieres? Claro, si tengo que robar, estamos mal. Ya estamos mal. Si hay que robar, si Dios lo puso ahí, no, cuando seas tentado, no le eches la culpa a Dios, ¿no? Y ahí uno empieza a entender por qué Santiago constantemente está haciendo un contraste entre la sabiduría que viene de Dios y a ver, muéstrame tus obras. Yo te meto mi fe. Y empezaban a pelear con eso. Entonces, en Santiago capítulo 4, ¿qué sucede? No tiene que ver con mal o bien hacer plan. Vamos ahora a los que dicen, ¿qué vamos a hacer? Iremos allá y haremos esto, y esto es lo que va a suceder. Porque dice, iremos a tal lugar, estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos dinero. O sea, el resultado ya está, así va a ser. ¿Qué deberían decir? Si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o haremos esto otro. O sea, me sujeto a la sabiduría de Dios. Si no pasa el filtro de la sabiduría de Dios, que es pura, que es amable, que es benigna, que es llena de frutos de justicia, entonces aquí no hay sabiduría de Dios. Claro. Como para decir, si el Señor quiere. ¿Qué significa el Señor quiere? Que pase el filtro de la sabiduría, lo que tú decías. ¿Cómo voy a decir, si el Señor quiere, a algo que va en contra de la sabiduría de Dios? Sí. No hay manera. O sea, también pensando en los que se encuentran en un bache, pues lo que el Señor quiere es que tú dependas de Él. Lo que el Señor quiere es que tú confieses tu pecado. Lo que el Señor quiere es que tú vivas en comunión, en una transparencia, una sana vulnerabilidad. Es una frase que solemos usar. Pero eso es lo que el Señor quiere. O sea, eso debería ser plan número 1. O sea, yo he visto y es triste escuchar de personas que andan luchando con las consecuencias de pecado, las consecuencias de decisiones que se toman alejados de Dios. Y la primera decisión no es voy a volver a Dios, porque yo creo que si el Señor quiere una dimensión muy importante es de que es la dependencia. Y si yo trato de hacer buenos planes independiente de Dios o independiente de la comunión o la comunidad por el cual, o sea,
Emmanuel, Dios con nosotros, Él es el primogénito entre muchos hermanos, pero yo voy a evitar a los hermanos y también al primogénito porque tengo que hacer mis planes que van de acuerdo con Dios. Perdón, así no funciona. Sí. O sea, si el Señor quiere, tiene que ver con todas esas cosas. Y el problema es de que terminamos alejándonos cada vez más. Mencionaste dependencia, humildad. Por eso el versículo 16 dice, pero ahora ustedes se jactan en sus fanfarronerías. Toda esa jactancia es mala. Y este versículo a veces como que lo pasamos por alto, ¿no? Sí. Y después aparece, así que el que comete pecado, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Y también lo usamos como solito. Ajá. ¿Viste? Pero es la conclusión final. Leíamos un comentario antes de grabar. ¿Y qué comenta tal? Ah, no, que ese es el cierre, decía, pero no se hacía cargo, ¿no? ¿De dónde es esto de fanfarronería? Es muy interesante esa palabra fanfarronería. En NetBible explica y dice ahí que es esa charla vacía, es esa garantía insolente de confiar en su propio poder y propios recursos, despreciando y violando vergonzosamente las leyes divinas. O sea, hay una presunción impía de que las cosas terrenales van a ser estables. Ajá. Aquí. El que te dice, viejo, así, yo me la sé, Ajá. voy. ¿Qué es la fanfarronería? O cuál es la NetBible? Dice, presumes de tus arrogantes planes. ¿Cuáles son los arrogantes planes? El quitar a Dios y decir, yo voy, hago, y después de estar un año ahí, yo voy a ganar. Eso es la arrogancia de quitar a Dios. Bueno, y otra vez es como, mejor nosotros sin Dios, ¿no? Ajá. Y eso es lo que Santiago cuestiona. Esa arrogancia es malvada. Esa fanfarronería es malvada. Entonces, ¿quién sabe hacer lo bueno y no lo hace? Le es pecado. Y en este contexto, ¿qué es hacer lo bueno? Pues saber no incluir a Dios, sino depender de Dios en la planificación. ¿Qué es hacer lo bueno? Es entender que es Dios con nosotros. Si yo eso lo sé, porque le está hablando a creyentes, y no lo hago, eso es pecado. Claro. Lo que es pecado es planear como que si Dios no existiese. Es como, ok, Dios, es como decir a la visita, ¿no quieres salir a dar una vuelta un rato? Pensando en lo que decía, salga, vayan. Es más, yo los llevo y después los voy a buscar. Y en ese rato que saco a Dios de mi ecuación, hago mi plan. Sí. Eso es pecado. Ese es el contexto. Claro que aplica a otras cosas, pero el contexto primario es eso. ¿Qué es hacer lo bueno aquí? Es reconocer la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios, que Él ve lo que yo no veo, Él sabe lo que yo no sé, y Él me ama y quiere lo mejor para mí. Uh-huh. Y si quiere lo mejor para mí, entonces confía en Él, aunque a lo mejor el resultado final no sea lo planeado. Esto es, ¿cómo lo puedo decir? En contra de lo que escuchamos de la sabiduría de este mundo. Porque, ¿qué es lo que escuchas hoy? Planéalo, hazlo. Si no lo planeaste, no funciona. Bueno, y si lo planeaste, tiene que ser. Y éxito es que los planes que hiciste en enero tienen que haberse cumplido durante el año. Si no, fracasaste. Bueno, el otro día también estaba escuchando una persona decir, no le cuentes a nadie tus planes, solamente muéstrale tus éxitos. Espérate que la tuiteo. La exeo, ahora que se llama ex. Sí, wow. y hasta... esa es la fanfarronería sí, de Santiago. Y hasta creo que lo respaldaron con un estudio científico o algo así, porque como... La típica, la Universidad de Harvard hizo un estudio. La Universidad de Harvard sacó el estudio de que creo que era como que el recibir el aplauso por tus planes, entonces para muchas personas le es suficiente, entonces pueden abandonar sus planes porque ya recibieron la aprobación que necesitaban. Wow. Entonces, pero la conclusión de la persona era, no le cuentes a nadie tus planes, solamente muéstrales tus éxitos. Y eso va completamente en contra de lo que está diciendo Santiago. O sea, es, si Dios quiere, yo voy a reconocer de que mis planes, pues las hago, pero las pongo a manos de Dios. Lo comparto con Dios y yo creo que también, o sea, dentro de la sabiduría de Dios está el compartir con tus hermanos en la fe y también buscar ese respaldo. Gálatas 6 que habla acerca de vamos a cargar con llevar las cargas, ¿no? Los unos con los otros y creo que dentro de eso también incluye los planes y todo lo demás.
Porque así me veo protegido. Así me voy recordando de que mi vida es un vapor. O sea, de que yo no puedo jactarme, ¿no? O sea, me pongo a pensar en esa película vieja, los 10 mandamientos, ¿no? No sé si te acuerdas que cuando Faraón habla, dice, así ha hablado, así se hará, ¿no? Y es como que a veces nosotros tenemos esa misma actitud, como que Faraón haciendo lo he planes. dicho y así se va a cumplir, porque salió de mi boca, ¿no? O la manera New Age, lo manifiesto, ¿no? Ya lo dije, lo introduje al universo. Lo visualizo y lo declaro. Sí. Sí, y eso es, como dice Santiago, es fanfarronería, porque ni tú sabes lo que sucederá mañana. Por lo tanto, deberíamos vivir en dependencia de Dios, en reconocimiento de que Él es el Señor, y si el Señor quiere, haremos esto u otro. Entonces, pensando en los planes de este año, creo que cada plan, pues hay, obviamente como no existe esa división secular y santo, nosotros creo que podemos hacer planes incluso de cosas mundanas, o, bueno, seculares, ¿no? En el sentido de que, pues, ok, quiero trabajar para tener un mejor sueldo, quiero hacer esto, quiero planificar este viaje, quiero hacer esas cosas. Y pregunta, o sea, ¿de qué manera práctica entra entonces el si el Señor quiere? Si solamente tiene que ver con, qué sé yo, otra oportunidad de trabajo, o si tiene que ver con unas vacaciones que quiero hacer con mi familia. ¿Será que tiene que ver con valores del reino? O sea, es como no sé, estoy orando por un trabajo, ¿no? Señor, si tú quieres, dame ese trabajo. Pero ese trabajo incluye fines de semana, incluye, no sé. O sea, es como ora a Dios. Por eso creo que la expresión si Dios quiere, si bien lo dijimos, pero quizás cerrando un poquito, es como, tiene que haber coherencia entre los valores del reino de Dios, la sabiduría de Dios, lo que explicaba de Santiago recién, y el plan que yo tengo. Señor, si tú quieres, porque es la típica, ¿no? A ver, si el Señor quiere, te lo va a dar. ¿Qué te va a dar? Ese Ferrari por el que estás orando. ¿Es un valor de Dios? ¿Extiende el reino de Dios en mi contexto? ¿Tener hoy un Ferrari? Por darte un ejemplo, no sé, estoy hablando la primera tontera que se me vino a la cabeza. Entonces es como que el si Dios quiere no puede ser ese conjuro mágico. Ajá. Tampoco puede ser el fatalismo espiritualoide de decir, mira Señor, yo reconozco que si tú quieres, tú me lo vas a dar. Así que bueno, yo oro a Dios, ¿entiendes? O sea, porque hay algunos que lo invierten, dicen, o sea, si Dios, si sucede, es porque Dios lo quiso. Es porque Dios lo quiso. Por lo tanto, sucedió, Dios lo quiso. Así que ya está. Pero no es eso. No funciona así. No funciona. Por eso el planear, porque lo que está hablando Santiago es planear, es hacer planes. Diciendo si Dios quiere, es incómodo. Porque es ser tan honesto de agarrar y escribir, y es como teniendo a Dios como testigo. Y es como, en serio, ¿eso vas a planear? ¿Ese es tu deseo para este año? ¿Y cómo entro yo acá? ¿Cómo puedo decir, Señor, gracias porque mi plan para este año es algo que es abiertamente en contra de la Escritura? Ok, si no es explícito en la Escritura, entonces ¿qué necesito? Discernimiento. Necesito sabiduría. Y para eso el consejo de personas entra. Entonces, si vas a hacer planes para este año y hay cosas en las cuales dices, sí, obvio que esto es una tontera, ¿no? Señor, no sé, estoy hablando cualquier estupidez. Permíteme asaltar ese banco que yo sé que me va a dar el dinero que necesito. No, pero si pasa es porque Dios quiere que pase. Ninguna de esas cosas, ¿no? En lo que es explícito en la Escritura, ya está. En lo que quizás no es tan explícito y necesito discernimiento y sabiduría, pide consejo. Oye, mira, tengo un dinero, quiero hacer una inversión este año financiera. Yo pediría consejo. ¿A quién? A un hermano en la fe que se dedique a que sea financista, economista o que tenga esta asesoría financiera. ¿Por qué un hermano en la fe? Porque los valores del reino no solamente se usan en la iglesia. Los valores del reino se usan para la vida. Oye, ¿y cuál es tu deseo
de poder hacer esto. No, mira, mi deseo es este, con este porcentaje. Ah, ok, mira, yo te sugiero que lo hagas así, es más seguro esto, por esto. Perfecto. Pero transparento mi deseo, transparento mi plan. El otro día alguien me comentó y me encantó lo que dijo. Me dice, la verdad yo estoy orando por tener una inversión y que esa inversión pueda redituar en un capital, porque yo quiero de ahí sacar un porcentaje para apoyo a la obra misionera. Eso está en mi corazón. Dije, wow, Señor, si es tu voluntad, prospera ese plan, ¿no? Pero hay un deseo abierto. Ahora, lo que viene después es, hey, ¿qué pasó? Habías dicho una cosa, después hace otra. Sí. Ese será otro episodio. Pero eso es el si Dios quiere. No es ese conjuro mágico. Es casi como hacer el plan juntos. Pensando, ¿no? si tienes la posibilidad de una inversión y la persona que te está asesorando dice, mira, técnicamente no es legal, pero nadie revisa importa esas cosas. Pues sería difícil llevar eso delante de Dios, diciendo, si Dios quiere, entonces haremos esta inversión. Entonces, otra vez volvemos a Santiago capítulo 3 en cuanto a sabiduría. El filtro de la sabiduría, ¿cuál es? Es pura, es pacífica. No es pura, eso no es puro. Uh-huh. No es pacífico, no es amable. Señor, si es posible, llévate a ese que no soporto, no sé, para este año. Es benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos. Entonces, ahí va. Ahora, en lo que a lo mejor uno dice, esto ni siquiera es pecaminoso, pero lo quiero hacer. Dale un propósito que tenga que ver con los valores del reino. No sé, el otro día en una comida entre amigos, muchos repetían el hecho de quiero tener mejores hábitos de salud, mejores hábitos alimenticios, tener mejor condición física. Pero si no hay un para qué. Ajá. ¿Pero para qué lo quiero? Mira, la verdad lo quiero por esto, me va a permitir esto y esto. Ah, buenísimo. ¿Y cómo cuadra esto? ¿Cómo encaja esto Dios acá? Mucho. ¿Por qué? Por esto. Ah, perfecto. Pero si es el sí por el sí, eso es ChatGPT, dame 10 buenos planes para el 2026. Y te va a dar planes que pueden encajar en cualquier persona. Y si encajan en cualquier persona sin Dios, entonces Dios está de más en esto. Claro. ¿No? Sí. Es más, lo voy a hacer. A ver. ChatGPT. ¿Qué propósitos para este año? Dame 10 buenos propósitos. A ver, dame 10 propósitos. No buenos. Dame 10 propósitos para este año 2026. Propósitos para este año 2026. A ver. 10 propósitos significativos y alcanzables. Oh, claro, como sabe quién soy. Ah, sí, cierto. Profundiza tu intimidad con Dios. Desarrolla una disciplina de estudio bíblico sistemático. Fortalece tu salud física. ¿Okay? Reduce el consumo de pantallas y redes sociales para todos. Leer al menos 12 libros significativos. Sí, invertir intencionalmente en relaciones clave. Servir de manera consistente en tu comunidad. Mejorar una habilidad profesional. Crear un hábito de gratitud diaria. Planifica un proyecto personal significativo. Está buenísima porque es como la ropa que compras en la multitienda que a todos les queda bien. No, o sea, ¿dónde entra Dios aquí? Sí, correcto. Sí, y ahí es donde creo que nosotros tenemos que reconocer de que no tenemos mucho tiempo sobre esta tierra. Como dice Santiago, es una neblina. Y lo que se viene para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo es una eternidad, pero es una eternidad donde viviremos el resultado de esas cosas que hicimos aquí en la tierra. La más importante es confiar en Jesucristo, ¿no? Eso sí. Determina nuestra eternidad. Pero hay muchas cosas que son de valor eterno que después, o sea, va a seguir teniendo su impacto. Entonces, en nuestros planes también deberíamos de vivir con esa perspectiva eterna, entendiendo de que los pocos años que tenemos aquí, muchas veces nosotros hacemos cosas, ¿no? Decisiones que simplemente nacen y mueren aquí en este tiempo. Y ni siquiera para toda nuestra vida. A veces es solamente un periodo, sí. ¿No? No, compré ese coche porque estaba teniendo la crisis de los 50 años. Los 50 años, entonces... Se compran una moto, se compran un auto, hacen un viaje. Ajá. Sí, y es como que, ok,
¿Y para qué? O sea, porque te puedo asegurar que en 30 años vas a mirar de vuelta a esa decisión, incluso un poco avergonzado. Decir, sí, bueno, me llegó la crisis, quería sentirme joven de vuelta, así que hice tal o cual cosa. Las cosas que hacen los jóvenes, estoy hablando de los entre 16 y 25 años, generalmente esas decisiones son las que impactan el resto de su vida. ¿Y cuántas decisiones uno mira para atrás con vergüenza? Y uno dice, no hubiera hecho eso, no hubiera actuado de esta manera, no hubiera tomado esta decisión. Y lo que uno puede ver ahí es una falta de sabiduría, una falta de decir, si Dios quiere, haremos esto. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que reconocer de que nuestra vida no son las cosas grandes que hacemos. Porque incluso las cosas grandes son el resultado de esas pequeñas decisiones que tomamos cada día. Entonces, esas pequeñas cosas se van sumando a las cosas grandes que se van sumando a nuestra vida. Entonces, si nosotros aprendemos a someter cada pequeña decisión a Dios usando ese si Dios quiere, que nos sugiere Santiago, entonces yo creo que va a poder cambiar esas pequeñas decisiones en una dirección que tenga valor eterno, aunque sea lo más cotidiano. Y al final la vida consiste en esas pequeñas decisiones. Si todo se tratara de las grandes decisiones, pero mientras te escuchaba recién, pensaba, ¿no? Cuántos jóvenes deciden esas pequeñas decisiones. Pues soy joven, es la etapa de la vida, ya está. Pero después miran atrás y dicen, ¿en qué momento? ¿No? ¿Cómo fui capaz de quitar a Dios de la ecuación? Entonces, en medio de eso, la invitación a vivir un Dios con nosotros cada día. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves retomando nuestra serie de sabiduría, la era digital. Sí. ¿No? A mí me ha gustado esta pausa de 25 y 1 de enero. Y les invitamos a tener ese diálogo. Creo que son fechas que se prestan para conversaciones, ¿no? Entonces, pensando en planes y los proyectos que pueda haber, no solo los grandes, creo que lo que dijiste recién, esos pequeños planes, esos pequeños proyectos, esas pequeñas decisiones son las que hacen la diferencia en la vida. Sí, y creo que una última cosa es, miramos hacia adelante, pero ¿qué de las decisiones para atrás? Las que cometí. Yo creo que hay algo incluso de reconocer a Dios en las decisiones malas que cometí, donde puedo decir, ¿sabes qué? Aún ahí la gracia de Dios alcanzó. Y aún ahí tengo que depender de Dios. Porque hay personas que cargan con una mala decisión y no se perdonan a ellos mismos. Uy, y lo cargan. Te metiste a un agujero negro. Perdón, no, está bien. Este es el cierre. Sí. Pero lo que digo es, aún ahí, en esos momentos, pues reconoce de que Dios, ese Dios con nosotros, es un Dios que a pesar de esas malas decisiones que tú tomaste, Él quiso estar contigo. Él quiere seguir estando contigo. Él nos ama de una manera tal de que todo eso queda cubierto en su amor. Entonces yo puedo caminar hacia adelante no sintiéndome esposado por las decisiones del pasado y seguir diciendo, si Dios quiere, haremos o lo que sea, ¿no? Entonces, siéntete librado de la carga de las malas decisiones pasadas, porque tenemos a Dios con nosotros. Amén. Muy bien. Nos vemos. Hasta luego. La próxima semana. Gracias. Chao. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X, entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.